No sé por dónde me quedé en la clase de ayer. Ustedes recuerdan, creo que estábamos en un problema de un ascensor, ¿verdad? El problema del ascensor creo que lo hicimos, ¿verdad? El problema después de eso. Sí, el problema después del ascensor creo que es este. Bien, estábamos en este ejercicio. En este problema tenemos lo siguiente, ¿verdad? Un bodeguero que empuja una caja de 11.2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con rapidez constante. Desde el momento que me dice a mí rapidez constante, aceleración cero. O sea que en la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, fuerza es igual a cero ahí. O sea, cuando me dicen rapidez constante o que el cuerpo esté en reposo, me están diciendo de que el sistema está en equilibrio. Y en el equilibrio la suma de fuerzas es cero. Entonces, el coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es 0.20. ¿Por qué me dicen fricción cinética? Porque el cuerpo está en movimiento. Si no estuviese en movimiento, tendría que ser fricción estática. Y los valores de la fricción estática son mayores que los de la cinética. ¿De acuerdo? Acuérdense bien de eso. Eso es importante por la teoría. Siempre el coeficiente de fricción estática va a ser mayor que el de fricción cinética para dos superficies en contacto. Recuerden que el valor de la fricción es incorrecto decir que una superficie tiene fricción, ¿verdad? Tiene un coeficiente. No, lo que tiene coeficiente de fricción son dos superficies en contacto. Por ejemplo, madera con concreto, madera con cerámica. O sea, el coeficiente se da entre dos superficies en contacto, ¿verdad? Y hay un valor para el cinético y para el estático. Por ejemplo, si yo tengo madera sobre concreto, entonces va a tener un coeficiente de fricción estático y uno cinético, ¿verdad? Cinético cuando la madera se mueve sobre concreto y estático cuando la madera está sobre concreto en reposo. ¿Eso cómo se mide? Se mide experimentalmente, ¿verdad? Esos valores. Bien. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? La siguiente pregunta es, si se elimina la fuerza calculada en el inciso A, ¿qué distancia se deslizaría la caja antes de detenerse? Bueno, entonces, primero tenemos la figura, ¿verdad? Que nunca tiene que faltar, ¿verdad? Un problema. Tenemos una caja sobre un piso horizontal donde hay fricción y un bodeguero, la caja en dirección horizontal, donde esa fuerza que está aplicando es una incógnita, no sabemos qué fuerza es. La rapidez con que la caja se mueve es constante y es de 3.5 metros por segundo. Bueno, estos datos, coeficiente de fricción, rapidez y la masa de la caja. Y queremos averiguar la fuerza. Aquí no va este subíndice K. Aquí es por error, ¿verdad? Porque es la fuerza lo que queremos averiguar. Después de hacer un dibujo, nosotros hacemos un diagrama. También es un dibujo. Lo que pasa es que es un dibujo donde nosotros lo que ponemos son las fuerzas nada más. No tenemos que hacer el dibujo del objeto, ¿verdad? En un diagrama de cuerpo líquido usted no tiene que dibujar el objeto. Lo que tiene que hacer es un sistema de coordenadas y únicamente poner los vectores de fuerza que actúan en dicho objeto. Por ejemplo, aquí, en el centro del sistema está la caja. A la caja se le va a aplicar la segunda ley, no al bodeguero, ¿verdad? No es al bodeguero, es a la caja. Entonces, ¿qué fuerzas hay sobre la caja? La normal, su peso, la fuerza aplicada por el bodeguero que va a la derecha y la fuerza de fricción cinética que va a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque la caja se mueve a la derecha, ¿verdad? Entonces, con eso yo ya sé cómo dibujar las fuerzas. Todas las fuerzas, en este caso, son horizontales o verticales. De manera que aquí no tienen que preocuparse por descomponer la fuerza, ¿verdad? Por sacar las componentes. Ya no hay necesidad de eso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? La fuerza F, que aplica el bodeguero. Entonces, la segunda ley de Newton la vamos a escribir para un sistema en equilibrio, o sea, el cuerpo está moviéndose con velocidad constante, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X es cero. Y en Y también, ¿verdad? Pero lo que me interesa es en X, porque la fuerza del bodeguero va en X. Entonces, en X, ¿cuántas fuerzas hay? Me voy al diagrama. Hay dos fuerzas en X. La del bodeguero es positiva y la fuerza de fricción negativa. Así se tienen que poner aquí, ¿ve? La fuerza del bodeguero positiva y la fuerza de la fricción negativa. Esto es igual a cero. De aquí despejamos para F, pero hay que calcular la fuerza de fricción cinética. Entonces la fuerza de fricción cinética la encuentro con la formulita, ¿verdad?
Coeficiente multiplicado por normal, donde la normal en este caso la tengo que encontrar haciendo suma de fuerzas en Y, porque la normal está en el eje Y. Entonces me voy a suma de fuerzas en Y. También es 0. Pero en Y tengo fuerzas diferentes. Está la normal y está el peso. El peso va hacia abajo, por eso es negativo ahí. Despejo para la normal y la normal coincide con el peso. No siempre la normal es igual al peso. A veces es diferente, ¿verdad? A veces cuando la superficie no es horizontal, la normal no coincide exactamente con el peso. En este caso, como conozco la masa, multiplico la masa por la gravedad y eso me da la normal, que es esto. Con este valor de la normal, encuentro la fuerza de fricción multiplicándola por el coeficiente. Entonces, despejo para la fuerza de esta ecuación. Sustituyo aquí la fricción por esto. Y reemplazamos acá los valores. Coeficiente de fricción cinético es 0.20. Se fijan que los coeficientes de fricción no tienen unidades, son números puros. Y siempre son números menores que 1. Siempre son menores que 1. La normal tiene este valor, de manera que la fuerza aplicada por el bodeguero es 21.95 newton. Con esa fuerza que él aplica, la caja se mueve con velocidad constante. Bueno, ahora, la siguiente pregunta es, si nosotros quitamos la fuerza del bodeguero, o sea, si el bodeguero deja de empujar la caja, ¿qué fuerzas actuarían sobre la caja? Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre cambia. Cuando el bodeguero deja de empujar la caja se sigue moviendo. ¿Se acuerdan por qué, verdad? Una vez que ustedes ponen a mover un objeto, el objeto se va a seguir moviendo, pero en este caso, como hay fricción, la caja se va a frenar. O sea, con la fuerza del bodeguero, lo que sucedía es que la caja se mantenía con velocidad constante. Pero ¿qué va a suceder ahora? Cuando el bodeguero deje de empujar la caja se va a ir frenando porque hay una fricción que está empujando en dirección contraria al movimiento. Entonces, ahora solo hay 3 fuerzas en la caja. La normal, el peso, que siguen siendo los mismos, y la fricción, que también sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? La fricción sigue siendo la misma, pero como solo hay una fuerza en X, no está balanceada la fuerza. Cuando digo balanceada me refiero a que no está equilibrada. Ya este cuerpo no está en equilibrio, ¿verdad? Este cuerpo no está en equilibrio. Aquí, la velocidad de la caja va a ir disminuyendo hasta que la caja se detenga y su velocidad final sea 0. Entonces la pregunta es, si nos vamos atrás, la pregunta era, si se elimina la fuerza calculada en el inciso A, ¿qué distancia se deslizaría la caja antes de detenerse? O sea, cuando el bodeguero deja de empujar, ¿qué distancia va a recorrer la caja antes de que su velocidad sea 0? O sea, se detenga. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ustedes, al ver este diagrama, ustedes pensarían de que la caja se va a mover a la izquierda. No, ¿verdad? La caja se va moviendo a la derecha porque se le dio un empujón, ¿verdad? Lo que pasa es que se va a ir frenando por esta fuerza. Esta velocidad que pongo aquí no forma parte del diagrama de cuerpo libre, solo estoy indicando de que la caja se mueve a la derecha. Recuerden que en los diagramas de cuerpo libre solo se dibujan fuerzas, no se dibujan velocidades ni aceleraciones, ¿verdad? Solo fuerzas. Esta velocidad, la velocidad que me da el problema ahora sería mi velocidad inicial. Porque el bodeguero, en el momento en que el bodeguero deja de empujar la caja, en ese momento su velocidad es la misma velocidad que traía. Entonces esta velocidad inicial es la velocidad que me da el problema. Pero ahora es mi velocidad inicial. Entonces, usamos cinemática para esta parte. Ya no usamos leyes de Newton, sino cinemática. Vamos a ver. Aquí tenemos la caja. Justo en este momento, el bodeguero dejó de empujar la caja. Ahí ponemos el origen. En este instante acá, posterior, la caja se detiene. Por eso le pongo B final 0. La caja recorrió una distancia X antes de detenerse. ¿Qué distancia es esta? Eso es lo que voy a calcular. Esta sería mi velocidad inicial, esta sería mi velocidad final. Como el origen lo estoy poniendo aquí, la posición inicial sería 0. ¿De acuerdo? Entonces, tengo estos datos. Velocidad inicial, 2.5 metros por segundo. X inicial, 0. X final, no lo conozco. Y velocidad final es 0. Entonces,
Debemos calcular la aceleración con la segunda ley de Newton. Este problema es muy interesante porque aquí es una combinación de segunda ley con cinemática. ¿De acuerdo? Para usar cinemática necesito que la aceleración sea constante. Entonces, con la segunda ley de Newton aplicada a la caja en la dirección X, yo me fijo de que ya la aceleración no es cero y el cuerpo no está en equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas hay en X? Solo fricción. Si nos vamos al diagrama, la única fuerza en X es la fricción y va en sentido negativo. Por eso, en la suma de fuerzas, solo va una y es negativa. Eso es igual a masa por aceleración. ¿Qué hago ahora? Despejo para aceleración, sustituyendo la fuerza de fricción cinética, que es mu sub k por n. La fuerza de fricción cinética sigue siendo la misma del inciso A, porque la normal sigue siendo la misma y el coeficiente sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, despejo para la aceleración. Sustituyo los datos, la masa de la caja, y eso me da una aceleración negativa. ¿Qué significa aquí una aceleración negativa, jóvenes? ¿Qué significa el hecho de que la aceleración sea negativa? La velocidad Está frenando. Que está frenando. Decir frenar y desacelerar es lo mismo. Está desacelerando, está frenando. ¿De acuerdo? Siempre que una aceleración es negativa, significa que ese objeto está frenando. Está frenando. ¿Por qué se está frenando la caja? Por la fricción, ¿verdad? Que la está deteniendo. Si no existiera fricción, aplicando, vamos a ver, si yo quitara la fricción entre el suelo y la caja, ¿qué le pasaría a la caja? Por la primera ley de Newton. ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Que el cuerpo se va a mover indefinidamente hasta no ser que una fuerza actúe. Entonces, si quitáramos la fricción, la caja se movería eternamente por el suelo con velocidad constante. Pero como hay fricción, entonces hay una fuerza, hay una aceleración y se va a detener. Entonces, esa es la aceleración. Ahora, como ya conozco la aceleración, ahora voy a aplicar cinemática. La cinemática se usa con aceleración constante. ¿Cómo sé yo que esta aceleración es constante? Es constante porque la fuerza es constante. La fuerza de fricción cinética es constante siempre, porque el coeficiente no cambia. ¿De acuerdo? Entonces, una fuerza constante me da una aceleración constante también. Entonces, ahora empleo la cinemática. Hago uso de esta ecuación de cinemática. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por delta x. Como yo les dije, posición inicial, 0. Velocidad final, 0 porque la caja se detiene finalmente. Entonces, de aquí despejamos para x final. Y x final, una vez despejando, me queda así. Al sustituir los datos, me fijo que la aceleración es negativa. Por lo tanto, me va a quedar una posición en x positiva, como tiene que ser, ¿verdad? Porque la caja se movió a la derecha. No puedo tener un x negativo porque el desplazamiento fue a la derecha. Entonces, este resultado está correcto. Solo que lo que me piden es distancia. Recuerden que x es un vector, no es distancia, es un vector de posición. No es lo mismo posición que distancia. Solo que en este caso, la posición coincide con la distancia. ¿Por qué? Porque el movimiento es en línea recta. ¿De acuerdo? El movimiento es en línea recta. Entonces, esta posición es la misma que la distancia. Solo que tienen que ponerlo como una D, ¿verdad? Porque las distancias siempre se ponen como D y las alturas como H. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi resultado. No sé si tienen alguna pregunta con el problema. ¿Alguna duda? ¿Algo que no lo supe explicar bien? Dale. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien hasta acá. Tienen que Sí. agarrar mucha práctica ustedes en la elaboración de los diagramas de cuerpo libre, porque de eso depende que todo les salga bien. Si usted tiene mal hecho el diagrama, todo lo demás va a estar malo. Entonces, lo primero, al revisar un examen, yo me fijo que el diagrama está malo, ¿para qué sigo, verdad? Si el diagrama está malo, todo lo va a tener malo. Entonces, usted tiene que saber dibujar muy bien eso. Primero usted dibuja el sistema que tiene, después identifica las fuerzas, cuántas fuerzas hay, y después dibuja su diagrama. ¿De acuerdo? Si usted tiene bien hecho el diagrama, prácticamente ya un 70% del problema lo tiene bien hecho, ¿verdad? Porque lo demás ya solamente es una aplicación de leyes de Newton, que es bastante sencillo, como lo ven. Bueno,
Vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente problema. En este ejercicio tenemos una esfera sólida de 45 kilogramos. El diámetro de la esfera es de 32 centímetros. La esfera se apoya contra una pared vertical que no tiene fricción. Usando un alambre delgado de 30 centímetros con masa despreciable, ¿cómo se muestra? Ya les voy a mostrar la figura. Elabore el diagrama de cuerpo libre para la esfera y úselo para determinar la tensión en el alambre. Luego, ¿qué tan fuerte empuja la esfera a la pared? Son dos preguntas, ¿verdad? Primero, elaborar un diagrama de cuerpo libre y determinar la tensión. Después, averiguar qué tan fuerte empuja la esfera a la pared. Entonces, aquí tenemos un problema de un cuerpo en equilibrio porque la esfera no se mueve, la esfera está estática. Es un cuerpo en equilibrio. Ahí como lo ven en la figura. Tengo una esfera sólida. Está unida mediante un cable a una pared. Entre la pared y la esfera no hay fricción. Esta esfera, como les digo, está quieta, por lo tanto la suma de fuerza siempre va a ser 0. Ahora, me piden elaborar un diagrama de cuerpo libre de la esfera y también encontrar la tensión en el cable. La masa de este cable es despreciable. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver. Lo primero que uno hace es, después de tener la figura, es identificar fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay aquí en la esfera? Sobre la esfera. ¿Cuántas fuerzas hay sobre la esfera? 2. ¿Cuántas fuerzas? Dos fuerzas serían. ¿Alguien que opine diferente? 2 fuerzas. Recuerden que pueden haber fuerzas de contacto y pueden haber fuerzas de distancia. Yo veo 3. 3 fuerzas, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas 3 fuerzas? Fricción. Fricción no hay. Fricción no hay, pero sí hay 3 fuerzas, como usted dice. Tensión normal y el peso. Sí, la tensión, la normal y el peso. Esas son las 3 fuerzas. Normal hay. ¿Por qué hay normal? Porque hay un contacto entre 2 superficies, la superficie de la esfera y la superficie vertical de la pared. Siempre que haya contacto entre 2 superficies va a haber una fuerza normal. El hecho de que no haya un suelo horizontal no significa que no haya normal. ¿Por qué es que no tiene fricción, Nick? Porque en el problema lo dice, que no hay fricción. Si el problema le dice no hay fricción, entonces en la vida real siempre hay fricción, ¿verdad? Pero el problema le dice que no hay fricción. Entonces, hay una fuerza que siempre actúa, que es el peso. El peso siempre está presente, aunque el objeto no esté en contacto con nada. Aunque el objeto no esté tocando nada, siempre va a haber un peso, una fuerza gravitacional. Entonces, el peso siempre actúa y va siempre hacia abajo. Está la normal, que es una fuerza de contacto. El peso, acuérdense que el peso no es una fuerza de contacto. El peso es una fuerza de distancia. Por ejemplo, la luna siente la fuerza de la Tierra y no la está tocando, es una fuerza de distancia. Igual aquí, la esfera no está tocando la Tierra y siente el peso. Entonces el peso es una fuerza de distancia. Ahora, la normal es de contacto. La normal iría hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Sería una fuerza horizontal. Siempre las normales uno las dibuja verticales, ¿verdad? Pero en este caso la normal es horizontal, va a la izquierda. Y está la tensión, o sea, tengo 3 fuerzas. De manera que, aquí las tengo, miren. El peso, la tensión a lo largo del cable y la normal. La fuerza normal, en este caso, es este vector azul, es perpendicular a la superficie. Miren, la superficie está vertical. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza normal es perpendicular a la superficie de la pared. Y esta es de contacto. Si la esfera se quita de la pared, ya no hay normal. Normal solo hay cuando hay contacto. Lo mismo la tensión. La tensión también es una fuerza de contacto. Si yo corto el cable, se quita la fricción, la tensión, ¿verdad? Entonces acuérdense bien de eso, ¿verdad? Fricción, tensión, normal son fuerzas de contacto, mientras que el peso es una fuerza de distancia. La esfera no tiene que estar tocando la tierra para que sienta el peso, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya identifiqué las fuerzas, ahora dibujo el diagrama de cuerpo libre. Pero antes de dibujar el diagrama de cuerpo libre necesito hacer un cálculo aquí. Fíjense bien,
la tensión forma un ángulo con el eje Y o con el eje X. ¿Qué ángulo forma? No lo sé, ¿verdad? Porque el problema no me lo dice. Entonces yo lo debo de calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? Usando trigonometría. Como a mí me dan la longitud del cable, que es 30 centímetros, y me dan el diámetro de la esfera es de 32 centímetros. Eso lo dice el problema. El diámetro de la esfera es 32 centímetros. Entonces, si el diámetro es 32, el radio es la mitad, 16 centímetros. Entonces, fíjense bien. Aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Un triángulo rectángulo. La hipotenusa de este triángulo es la longitud del cable más el radio de la esfera. Y este cateto, que sería esto, sería el radio de la esfera. Entonces tengo la hipotenusa y tengo el radio. Y este ángulo, que correspondería a este, lo calculo con el coseno. Coseno de este ángulo es lado adyacente entre hipotenusa. Usando el coseno inverso, me da que el ángulo es 70 grados. O sea que este ángulo que forma la tensión con el eje X sería 70 grados. Bastante sencillo, ¿verdad? Le dan el diámetro de la esfera, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, la longitud de este cable más este radio es la longitud total de la hipotenusa de este triángulo. Bastante fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, ya con ese ángulo, nosotros podemos dibujar un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para la esfera. Tengo la tensión, tengo la normal y tengo el peso. Fíjense que en los diagramas de cuerpo libre todas las fuerzas salen del origen del sistema, porque la segunda ley se aplica a un objeto y todas las fuerzas nacen de ese punto. Todas las fuerzas apuntan hacia afuera. Se fijan en ese detalle, ¿verdad? Uno cuando ve la figura no lo ve así, ¿verdad? Pero ya en el diagrama todas las fuerzas apuntan del origen hacia afuera. Entonces la tensión forma un ángulo de 70 grados con el eje X. Bueno, ¿qué sigue ahora? Lo que sigue es aplicar la segunda ley para calcular la tensión, ¿verdad? Ya tengo el diagrama está bien hecho. Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos que descomponer la tensión. Por eso encontré el ángulo, ¿verdad? Para descomponer la tensión, porque recuerden que la segunda ley se aplica en X y Y. Por eso es que necesito yo saber todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y. Por eso es que es necesario descomponer el vector. Entonces la tensión va a tener una componente X y una Y. La componente X de la tensión es la magnitud de T por coseno de 70. Y la componente Y es la magnitud de T por seno de 70. Por eso puse el ángulo con respecto a X, ¿verdad? Para no tener que modificar estas formulitas, ¿verdad? La componente X es un coseno y la componente Y es un seno, pero si el ángulo es con respecto al eje Y es al revés, ¿verdad? Entonces, como esa tensión está en el primer cuadrante, ambas componentes son positivas. Entonces, para encontrar la tensión, ¿qué voy a hacer? Aplicar la segunda ley, pero a una partícula en equilibrio. ¿Quién es la partícula en este caso? Es la esfera. Está en equilibrio, por eso la aceleración es 0. Suma de fuerzas en Y. ¿Por qué en Y? Yo podría hacer suma de fuerzas en X para encontrar tensión. Lo que pasa es que no conozco la normal. ¿Se dan cuenta, verdad? Para encontrar tensión yo puedo hacer suma de fuerzas en X o en Y. Lo que pasa es que no conozco la normal. Entonces me sale mejor aplicar suma de fuerzas en Y. Porque el peso lo conocemos, porque conocemos la masa de la esfera. Entonces hay que buscar la facilidad, ¿verdad? Suma de fuerzas en Y. La tensión en Y, la componente Y de la tensión, que es positiva porque va para arriba, menos el peso porque va para abajo. Y eso es 0. Ahora ahí sustituyo T sub Y. ¿Quién es T sub Y? Es esto, ¿eh? Entonces fíjense, T sub Y es esto, lo sustituyo. Lo sustituyo por esto. Creo que aquí hay un error porque me da 54. Creo que hubo un error ahí, hay que corregirlo. Sí, aquí solo fue error de dedo, pero aquí está corregido, ¿eh? Hay un error de dedo. Aquí es 70. Lo demás está bien. Entonces, T sub Y igual a esto, 70, seno de 70. Despejo para T, que la T es la magnitud de la tensión, lo que yo ando buscando. Entonces, conozco la masa, la sustituyo, la masa de la esfera, por gravedad, entre seno de 70. Y el resultado es este.
La tensión es 470.4 newton. Ese es el valor de T, magnitud, ¿verdad? Entonces ustedes, si hubiesen hecho la suma de fuerzas en X, no hubiesen podido encontrar tensión porque no conocen la normal, ¿verdad? Ahora bien, como ya conozco la tensión, ahora sí puedo encontrar la normal, que es lo que me piden en el segundo inciso, ¿verdad? Fíjense bien, en la parte B me preguntan qué tan fuerte empuja la esfera a la pared. ¿Qué tan fuerte empuja la esfera a la pared? Aquí vale la pena hacer hincapié en esta pregunta porque recuerden que las leyes de Newton son 3, ¿verdad? En algunos problemas ustedes necesitan hacer uso de las 3 leyes, en algunos solo uso de la primera o de la segunda. Aquí, por ejemplo, yo necesito comprender la tercera ley para responder esta pregunta. Voy a emplear la segunda ley, pero necesito saber muy bien qué significa la tercera ley, porque la tercera ley se aplica a 2 objetos a la vez. ¿Cuáles son los 2 objetos aquí? La esfera y la pared, que están en contacto. La esfera empuja la pared y la pared empuja la esfera en dirección opuesta. Pero, ¿cuál de las 2 fuerzas me están pidiendo? Recuerden que la tercera ley de Newton es una acción y una reacción, ¿verdad? La esfera empuja la pared y la pared reacciona empujando a la esfera en dirección opuesta. La fuerza que me preguntan aquí es la fuerza de la esfera sobre la pared. Pero recuerden que la tercera ley de Newton es más que todo conceptual. Yo con la segunda ley, que es la más importante, con la segunda ley yo encuentro la normal. Es lo que voy a encontrar yo, la normal. Pero esa normal, vamos a ver si ustedes, vamos a ver si están en misa, vamos a ver. Tercera ley de Newton, esta fuerza normal, estas 3 fuerzas son sobre la esfera. Aquí no tiene nada que ver la pared. Pero esta normal, vamos a ver. Enfoquémonos en la tercera ley de Newton. Esta normal, ¿qué fuerza sería? ¿Qué fuerza sería? Acción, reacción, ¿qué fuerza sería? Acuérdense de acción, reacción. Esta normal es la fuerza de quién sobre quién. Esta normal que tengo. De la pared sobre la esfera sería. Esta normal es la fuerza de la pared sobre la esfera. Es de la pared sobre la esfera. Porque en el diagrama de cuerpo libre se dibujan las fuerzas sobre la esfera, no sobre la pared. La fuerza que ejerce la esfera sobre la pared es esta misma normal, pero hacia la derecha. Solo le cambiamos el signo. Pero en magnitud es la misma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí yo? Con la segunda ley de Newton voy a encontrar esta normal. Y después, para contestar la pregunta, solo le cambio el signo, ¿verdad? Porque me están preguntando la fuerza de la esfera sobre la pared. O sea que en magnitud es esta misma, pero en dirección es la fuerza de la esfera sobre la pared. La esfera está empujando la pared hacia la derecha. Y la pared empuja la esfera hacia la izquierda. Entonces estamos bien, ¿verdad? Conceptualmente estamos bien. Entonces, debemos encontrar la normal. Hago suma de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en X? La tensión, componente de la tensión X positiva, menos la normal, y eso igual a 0. De ahí despejo para la normal. Despejo para la normal. Como la tensión ya la encontré, sustituyo el valor de la tensión que le encontré antes, y la normal tiene este valor. Esta es la magnitud de la normal. Y positiva, miren, positiva. Esta sería la fuerza que ejerce la esfera sobre la pared. Va a la derecha. Recuerden que en este caso, como la normal es una fuerza, se tiene que especificar el sentido. Esta fuerza va a la derecha. Mientras que ustedes fijan en el diagrama, la normal va a la izquierda del eje X, es negativa. Entonces, por eso es que hay que entender muy bien las 3 leyes para poder resolver los ejercicios. Bien, entonces, ya terminamos este. Vamos a pasar al siguiente. En este problema, no creo que me quede chance de terminarlo, pero lo seguimos mañana. En el problema tenemos lo siguiente. En la figura dice, tenemos una masa M1 de 20 kilogramos, un ángulo de 53.1 grados.
el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la rampa es de 0.40, coeficiente de fricción cinética. ¿Cuál debe ser la masa M2 del bloque que cuelga si debe descender 12 metros en los primeros 3 segundos después de que el sistema se libera a partir del reposo? Lo que tenemos es esto, este sistema. Eso que tengo ahí es un plano inclinado, es una rampa. Es un plano inclinado y tengo una polea. No confundan esto no es una máquina de iWood. Las máquinas de iWood, ¿verdad? Son poleas, pero que tienen dos objetos que cuelgan. Esto no es una máquina de iWood, es una polea que conecta a dos objetos mediante una cuerda que no tiene masa. Y no hay fricción en la polea. El hecho de que no haya fricción entre la polea y la cuerda significa que las dos tensiones van a ser las mismas. Estas dos tensiones aquí van a ser las mismas. Ahora bien, los dos cuerpos M1 y M2 van a estar sometidos a fuerzas diferentes, ¿verdad? Porque este objeto está recostado sobre el plano y este objeto está colgando. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar cuántas fuerzas actúan en cada objeto. Entonces, yo conozco las masas, conozco este ángulo, conozco la fricción aquí, ¿verdad? Hay un coeficiente de fricción porque hay contacto. Aquí va a haber, vamos a ver, sobre el bloque M1, ¿cuántas fuerzas actúan en M1? ¿Cuántas fuerzas actúan en M1? ¿Cuántas fuerzas habría ahí? El peso, siempre hay peso, ¿verdad? Está el peso que va hacia abajo. Está la tensión. Está la normal. La normal es perpendicular al plano. Y está la fuerza de fricción. Hay 4 fuerzas en M1. ¿Cuántas fuerzas hay en M2? M2 no está en contacto con ninguna superficie. Solo está en contacto con una cuerda. Hay dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza de tensión y el peso. El peso no es una fuerza de contacto, es una fuerza de distancia. ¿De acuerdo? Aquí actúa el peso y la tensión. Aquí actúa tensión, fricción, normal y peso. 4 fuerzas y aquí solo 2 fuerzas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué sigue ahora? Dibujar los diagramas de cuerpo libre para cada uno de esos dos objetos, para la masa 1 y la masa 2. Y luego calcular, como nos dice el problema, calcular cuál debe ser la masa M2 del bloque que cuelga. Si ese bloque debe descender 12 metros en los primeros 3 segundos después de que el sistema se libera a partir del reposo. Fíjense bien, este problema es una combinación de cinemática con leyes de Newton, porque me están haciendo pregunta de qué. Me están preguntando de que, cuál debe ser la masa M2, pero me están relacionando aquí distancia, tiempo. Distancia y tiempo no aparecen en la segunda ley de Newton, por lo tanto yo tengo que hacer uso de cinemática y de leyes de Newton, ¿verdad? Para poder obtener esa masa M2. ¿De acuerdo? Entonces el problema tiene un poquito más de nivel, ¿verdad? Primero tenemos que hacer los diagramas de cuerpo libre. No podemos resolver un problema sin los diagramas, ¿verdad? Entonces después de los diagramas, aplicamos la segunda ley y después aplicamos cinemática. ¿De acuerdo? Con la cinemática nosotros obtendríamos la aceleración y con esa aceleración nosotros podríamos usar la segunda ley para encontrar la masa M2. Bien, jóvenes. Entonces, miren, el problema no me va a dar chance de terminarlo porque es un poco largo. Terminarlo en la clase de hoy. Solo les voy a mostrar los diagramas y los continuaríamos mañana, en la clase de mañana. Entonces, para esos bloques M1 y M2, M1 se encuentra en un plano inclinado, por eso los ejes de coordenadas los tengo que dibujar inclinados. El eje X lo dibujo de tal manera que coincida con el plano. A lo largo del plano, X positivo va para arriba. Pero fíjense aquí en algo, un detalle importante. Siempre que ustedes tengan poleas, va a haber un giro, ¿verdad? Entonces cuando usted tiene poleas, usted tiene que asignarle un sentido al giro, ya sea positivo o negativo. Entonces, nosotros ya sabemos de que el sistema se va a mover hacia abajo porque el problema así lo indica, ¿verdad? El problema, fíjense bien, si yo veo este dibujo, yo no sabría si el sistema se va a mover en sentido horario o antihorario. No lo sé, no lo puedo intuir, ¿verdad? Pero como el problema me dice
que el bloque M2 va a descender 12 metros, entonces significa que el sistema se va a mover en sentido horario. O sea, la polea va a girar en sentido horario. Porque el bloque M2 va a caer, ¿verdad? Y el bloque M1 se va a mover hacia arriba. Entonces, ¿qué significa? Que la aceleración va a ir para el bloque M2, la aceleración va a ser hacia abajo. Y para el bloque M1 va a ser hacia arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a plantear de tal manera que las fuerzas de M2 sean positivas hacia abajo y las fuerzas sobre M1 sean positivas hacia arriba, al revés. Así como les enseñé con la máquina de iWood. ¿De acuerdo? Porque la aceleración invierte, o sea, la aceleración para este bloque iría hacia arriba y para este bloque iría hacia abajo. Porque aquí hay un giro, hay rotación de una polea. ¿De acuerdo? La polea me cambia el sentido de la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, miren. El eje Y positivo para el bloque M2 lo coloco hacia abajo. O sea, al eje Y lo invierto. Estoy diciendo de que el peso M2 va a ser positivo y la tensión va a ser negativa. Porque el eje Y lo invertí. ¿Qué pasa si no lo hago así? Me van a salir dos aceleraciones diferentes, o sea, me van a salir como que los dos objetos se mueven independientes. Voy a llegar a una contradicción, ¿verdad? Entonces, este sería el diagrama del bloque 1 y del bloque 2. En el bloque 2 solo hay dos fuerzas, tensión y peso, mientras que en el bloque 1 está la normal perpendicular al plano, la tensión hacia arriba, la fuerza de fricción hacia abajo y el peso. El peso hay que descomponerlo en una componente en X y una componente en Y, con este ángulo. Este ángulo en los planos inclinados, este ángulo siempre va a ser congruente con este ángulo. Pero el ángulo se va a dibujar con respecto al eje Y, siempre. ¿De acuerdo? Siempre con respecto al eje Y, cuando yo tengo un plano inclinado. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿verdad? De que cuando yo tengo una polea, la polea invierte el sentido de la aceleración. Entonces por eso es que yo aquí le invierto el sentido al eje Y, para que coincida, porque la aceleración para este bloque va a ser positiva hacia abajo en la dirección de Y positivo y para este va a ser también positiva hacia arriba. ¿De acuerdo? No puedo tener una aceleración negativa para el bloque 2 y una aceleración positiva para 1. Tiene que ser igual para ambos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tengo que tener cuidado. Sí me explico en esa parte, ¿verdad? O sea, la aceleración para los dos bloques va a ser la misma. Pero no puede ser positiva para uno y negativa para otro. Por eso, como el bloque M2 se va a mover para abajo y la aceleración tiene que ser positiva, entonces pongo el eje Y positivo hacia abajo. Y la aceleración para el bloque M1 también va a ser positiva, pero va para arriba. Entonces, hay que tener cuidado en ese detalle, ¿verdad? Por eso les dije yo de que tienen que estudiar mucho esa parte de la máquina de iWood. Cómo resolver una máquina de iWood y cómo hacer con la aceleración. Hay varios métodos, ¿verdad? Como les dije ayer. Puede ser invirtiendo los ejes o puede ser en la segunda ley cambiándole el signo a la aceleración de tal manera que la aceleración siempre nos coincida para los dos objetos, porque los dos objetos van a tener la misma aceleración. Cuando digo la misma, tanto en número como en signo. Bueno, entonces, jóvenes, el problema es un poco largo, entonces lo vamos a continuar el día de mañana, en la clase de mañana, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar por acá. Mañana nos vemos, ¿verdad? Nos veríamos a la misma hora.